Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, en este día miércoles los saludo afectuosamente mientras abro la verja de madera de mi jardín, como lo hago siempre, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Y cuando uno analiza lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, cuando hay esos momentos de desórdenes en el sentido de cuando no hay una línea clara hacia dónde van las cosas, uno no puede dejar de pensar en una frase notable que le dijo Hamlet a Horacio y que tiene que ver con las perplejidades que tenemos a veces los ciudadanos ante los acontecimientos que muchas veces nos exceden en distintas partes del mundo, pero también en nuestro país. Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que todo lo que pueda soñar tu filosofía. Le decía Hamlet a Horacio, en Hamlet, acto 1, la obra del gran William Shakespeare. Y justamente el día 23 de abril, es decir, el sábado que viene, se conmemora el fallecimiento de este poeta, dramaturgo, pero hay que decirlo, en primer lugar fue actor, que nació en Stratford y que el 26 de abril de 1564, y que es considerado unánimemente como tal vez el escritor más grande, más total de la historia de la literatura. Harold Bloom lo coloca en el canon arriba, digamos, en el Olimpo, por decirlo así, al lado de Dante Alighieri, probablemente habría que colocarlo también al lado de Homero. Bueno, Bloom escribió un libro, y una vez lo comentamos aquí, Harold Bloom, que se llama Shakespeare o la invención del humano. O sea, le atribuía a Shakespeare no solamente haber escrito obras de teatro notables, por la cantidad y la galería de personajes en que a través de la palabra literaria logra perfilarse identidades humanas, sino de haber inventado lo humano tal como lo conocemos hoy día. Y siempre que hablamos de escritores en lengua inglesa, tenemos un amigo del jardín que generosamente nos acompaña a recordar esos nombres. Hemos hablado aquí de Bob Dylan, hemos hablado de Walt Whitman, hemos hablado de Emily Dickinson, hemos hablado de muchos escritores, de grandes escritores, que espero hayan despertado en ustedes, queridos y queridas radiovidentes, el interés, el apetito de leerlos. Y hoy día vamos a hablar, imposible hablar en media hora de William Shakespeare, vamos a dar unos vislumbres sobre este mundo, continente, archipiélago, que es la obra de William Shakespeare, porque de la vida parece que sabemos poco. Afortunadamente, tal vez, porque a veces la biografía tiende a comerse la obra y el interés está más bien en si Shakespeare fue homosexual o no, si tenía buena relación con la mujer o no tenía buena relación. Hay datos que obviamente que pueden interesar. Pero en este caso no queda más que concentrarse, pienso, en la obra, en la gran obra de William Shakespeare. Querido Armando, qué gusto de tenerte acá en el jardín. Ustedes saben que Armando Roa es poeta, traductor, ha hecho notables traducciones de muchos poetas, Ezra Pound, Robert Browning, entre otros. Además, es profesor de literatura. Un gusto de tenerte aquí acompañándome en el jardín. Muchas gracias, Cristian, por invitarme nuevamente a compartir el amor por las letras inglesas, y más aún tratándose de una figura tan relevante como Shakespeare, ¿no? Así que muy contento y agradecido de tu invitación. Fíjate que esta frase ya se ha dicho varias veces, casi un cliché, pero Ben Jonson dijo de Shakespeare que no pertenece a una época Shakespeare, sino que pertenece a la eternidad. Es decir,
en algo tiene razón, no sé si a la eternidad, pero no cabe duda que de los autores literarios del pasado, si hay un escritor al que volvemos constantemente, sobre todo en las representaciones teatrales, uno ve las carteleras de los teatros en el mundo, ve que siempre se está presentando Shakespeare, películas que se hacen sobre Shakespeare, libros que uno descubre que son reescrituras de tal vez algunos motivos o personajes shakespearianos, ¿no? Aquí en Chile tuvimos el caso de Nicanor Parra y su versión del Rey Lear, y etcétera. A ver, primero hablemos de esta grandeza, de esta capacidad de trascender el tiempo de Shakespeare y por qué Shakespeare trasciende el tiempo como lo trasciende a través de sus obras, Armando. Mira, me gustaría, ¿sabes qué? Cuando me invitaste al programa, pensé cómo poder resumir eso. Eh, y si me permite, lo podría resumir a través de un poema de un rumano que escribió sobre Shakespeare, que es Florescu. Es un poema muy bello que dice, voy a un fragmento, dice, Shakespeare creó el mundo en 7 días. En el primero hizo el cielo, los montes, los abismos, el alma. En el segundo hizo los ríos, los mares, los océanos y los demás sentimientos. Y se los entregó a Hamlet, Julio César, Cleopatra, Ofelia, a Otelo y otros para que se enseñorearan en ellos con sus sucesores por los siglos de los siglos. El tercer día reunió a todos los hombres y les enseñó los gustos. El gusto de la felicidad, el gusto del amor, el gusto de la desesperación, el gusto de los celos, el gusto de la gloria. Entonces fue que llegaron unos individuos que se habían retrasado. El creador les acarició compasivo la cabeza y les dijo que no les quedaba sino hacerse críticos literarios y negar su obra. El cuarto y quinto día lo reservó a la risa, liberó a los payasos para que hicieran sus cabriolas y dejó a reyes, emperadores y otros infelices divirtiéndose. El sexto día solucionó unos problemas administrativos, desencadenó una tormenta, enseñó al rey Lear cómo llevar su corona de paja. Habían quedado algunos desechos del Génesis y creó a Ricardo III. El séptimo día echó una mirada para ver si le quedaba algo por hacer. Los directores de teatro ya habían llenado la tierra con carteles y Shakespeare consideró que después de tanto esfuerzo valía la pena ver también él un espectáculo. Pero antes de esto, sintiéndose sumamente agotado, se fue a morir un poco. Es un poema romano Marín Florescu, traducido por el querido poeta sureño Omar Lara, que se llama Shakespeare, y creo yo que resume ese poema lo que como lectores encontramos en la obra de Shakespeare, que es un trabajo maravilloso, atemporal, sobre lo humano, en una especie de enorme mosaico, donde como a él le habría gustado, como lo insinúa en Hamlet, ¿no? Él dice en Hamlet que el retrato, el teatro viene a ser una especie de crónica del tiempo y un espacio también para poder vernos reflejados a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, tú citabas a Harold Bloom, que hablaba de la invención de lo humano. Shakespeare lo inventó, lo dio vueltas. Hay muchos que sostienen que agotó incluso lo humano. Y es eso lo que le da a Shakespeare su vigencia, su contemporaneidad. Fue un hombre muy, muy atento a todos los avatares de su tiempo. No fue un hombre que haya vivido encerrado, por así decirlo, en la literatura, sino un hombre que tuvo una participación muy activa en los acontecimientos políticos de la época, que fue una época, además a Shakespeare le tocó una época extraordinariamente turbulenta, que fue la época de la Reforma, que en Inglaterra
fue singularmente sangrienta además, ¿no? Por la lucha entre católicos, protestantes, las guerras civiles continuas, ¿no? Y dentro de ese escenario tan inestable, bueno, aparece la obra de este hombre, que fue una obra que gozó de enorme popularidad en su tiempo. Shakespeare puede decir que fue un autor reconocido en vida. Como tú bien decías, es muy poco lo que se sabe con certeza de la vida de Shakespeare. Y creo que a Shakespeare eso le habría gustado, ¿no? Ese anonimato, porque parte de la poética de Shakespeare es una poética que tiende, y lo podemos explicar más adelante, hacia ese anonimato, para que no sea el autor, sino la personalidad de cada uno de los caracteres que él inventa, la que pueda quedar en un primer plano. Bueno, el hecho tal vez, escuchándote lo que estás diciendo, Armando, muy interesante, muy bello el poema que leíste, el poeta rumano, extraordinario poema, te lo voy a pedir después la referencia para buscarlo, ¿no? El hecho de que él haya sido un actor, que partió siendo un actor, el actor de alguna manera tiene que anularse y tiene que entrar en otro, o sea, convertirse en otro, y tal vez eso mismo hace que es distinto si Shakespeare a lo mejor no hubiese sido actor. Pienso que tal vez el hecho de haber sido actor hace que, además de haber tenido este talento y don literario y de la palabra extraordinario, poético, etcétera, hace que se aproxime a los personajes de una manera distinta que si no hubiese sido actor. Y hay algo que se decía, entiendo, en la época, o después de su muerte en realidad, era como un escritor que escribió estas obras que revelan un refinamiento intelectual, poético, etcétera, haya sido no un noble, sino que tenga un origen rural, no venga de la nobleza más refinada y culta, ¿no? Entonces se han elucubrado que a lo mejor no era ese Shakespeare actor, sino que era otro, ¿no? Eso quería compartirlo contigo. Y lo otro que quería compartir es una reflexión de Borges, yo sé que tú amas a Borges, que dijo algo interesante y curioso, dijo que Shakespeare es el menos inglés de los poetas de Inglaterra. ¿Y por qué? Porque Inglaterra, dice, es la patria de la reticencia bien educada. En cambio, Shakespeare es la hipérbole, el exceso y el esplendor. ¿Qué te parece esa afirmación de Borges? Y me gustaría darle una vuelta porque me pareció bien provocativa. Sí, efectivamente, Shakespeare es dicta de esa suerte, a propósito del comentario de Borges, esa reserva, ¿no? Ese pudor. Es una obra abiertamente, ¿cómo decirlo? Que deja a un lado todo tipo de decoro, eh, pero al mismo tiempo, fíjate, yo creo que es muy, muy inglés Shakespeare, en el sentido eh, de que este uso caudaloso del lenguaje siempre está sujeto a ciertas reglas básicas, ¿no? Que son por lo demás las reglas que da el propio Hamlet a los actores cuando él quiere eh, poner en escena, representar la muerte, el asesinato de su padre para desenmascarar al homicida que es Claudio. Eh, y ahí él le aconseja a los actores eh, el uso preciso del lenguaje, ¿no? Eh, no el empleo de un lenguaje que no sirva directamente para mostrar una realidad. Eh, y en ese sentido uno podría decir que en Shakespeare está la base de lo que va a ser algo muy, muy propio de la cultura anglosajona, que es la reticencia hacia la retórica, la abstracción excesiva en el lenguaje. De hecho, en Hamlet, por ejemplo, hay un personaje que representa un poco la retórica de los políticos, ¿no? Que hablan mucho y no dicen nada, que es de Polonio. Y ahí Hamlet dice words, words, words.
Ahora, Palabras, claro. palabras. O cuando Macbeth habla de la vida como un cuento narrado por un idiota, full of sound and fury, es decir, lleno de furia y de sonido, que significa lleno de ruido, eh, pero que no significa nada. En ese sentido, el amor por la precisión del lenguaje de Shakespeare lo hace a su vez integrar distintas maneras de hablar en inglés de Shakespeare, ¿no? No solo el inglés, llamémoslo así, de la corte, sino también el inglés que uno podría decir más popular, el slang, eh, para darle todavía una mayor verosimilitud a su trabajo literario. De manera que, si bien se aparta efectivamente, como dice Borges, de ese pudor británico, pero por otro lado, eh, el desorden, para citar a Rimbaud en Shakespeare, es siempre riguroso. El riguroso desarreglo de todos los sentidos, como decía Rimbaud. Estoy conversando con el poeta, traductor y profesor de literatura Armando Roa sobre William Shakespeare. El 23 de abril, o sea, este sábado, pero de 1616, fallecía. Había nacido también en el mes de abril, el 26 de abril, pero de 1564. Me gustaría, te propongo esto, pero también puedes tú proponerme una alternativa, pero quiero detenerme en algunas obras que mucha gente la tiene en su imaginario, porque Shakespeare todos tenemos algo, algún recuerdo de una escena y de un momento. Son escenas que han calado, que han quedado resonando durante mucho tiempo. Y quiero partir por Hamlet. Quiero partir por la escena típica, obvia. Es tan obvia que valdría la pena volver a ella y tal vez comentarla y extraer un significado que vaya más allá de la obviedad y tratar de entender lo que hay ahí. Esa escena en que un personaje toma una calavera y hay el monólogo famoso que termina en el "to be or not to be, that is a problem". Ser o no ser, ese es el problema. ¿Por qué esa escena, así como el Quijote es conocido por la batalla contra los molinos, y eso es de las cosas que trascienden el tiempo, habiendo otras, ¿por qué esa escena habrá calado tanto? ¿Y qué ves tú en ella, en ese ser o no ser? Ese es el problema en relación al personaje y la obra de Shakespeare, Armando. Mira, bueno, suele asociar a esa escena con lo que es la duda que afecta a todo hombre. Y en el caso de Hamlet, eh, él estaba tremendamente atribulado por la muerte, el asesinato en realidad de su padre, y quiere vengar ese asesinato. Eh, pero no es un proceso fácil el decidirse a actuar. Eh, y entonces ese pasaje refleja, ¿no? Muchas veces la incertidumbre que tenemos al acometer en empresas que nos conciernen existencialmente, eh, y, pero están sujetas a una serie de consecuencias que pueden ser imprevisibles. Hamlet quiere vengar a su padre, eh, pero sabe que todo eso va a significar evidentemente un terremoto en la corte de Dinamarca. eh, y ahí, claro, ese monólogo ser o no ser, donde él plantea, bueno, es más fácil quizá morirse, dejar de ser, si no fuera porque en realidad la muerte, que por ahí dice ese país desconocido del cual ningún viajero regresa, desconcierta nuestra voluntad, ¿no? Y señala, nos hace temer los males presentes, los males reales, a la posibilidad de males futuros. Muchas veces, justamente por las consecuencias imprevisibles del destino, tendemos a no actuar.
Y bueno, eso es algo muy, muy humano, ¿no? Hamlet está en un enorme dilema ahí. Bueno, ahí está. Ayer hablábamos con un profesor de literatura, Raúl Veloso, sobre Sartre. Y en Sartre está el tema de la libertad. Y Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre, esa famosa frase. De alguna manera, esa condena de ser libre nos coloca siempre, finalmente, en un punto hamletiano, es decir, en que tenemos que optar, tenemos que decidir y se juega todo en esa decisión. Aquí Shakespeare realmente se mete adentro del corazón humano en ese momento dramático, en que tenemos que tomar una decisión y las dos alternativas son difíciles o en algún sentido imposibles, ¿no? O sea, Eh, claro, ahí es una libertad muy asociada también a la capacidad de responder ante sí mismo, ¿no? Y de responder lo que siente Hamlet, que es una obligación de él, es desenmascarar finalmente. Lo que Hamlet quiere hacer es desenmascarar la podredumbre de la corte danesa, ¿no? Eh, y efectivamente, detrás de la libertad está el abismo de la responsabilidad, ¿no? La libertad sin responsabilidad es muy fácil, es una evasión. Y ahí, claro, la muerte puede ser un camino fácil, pero sabemos que Hamlet opta finalmente por llevar a cabo su plan para desenmascarar al asesino, aun cuando eso le signifique romper una serie de lazos, incluidos sus lazos afectivos con su amada, con Ofelia, bueno, y todas las consecuencias finalmente brutales que va a tener. Pero ese momento donde dice, bueno, actúo o no actúo, claro, finalmente exacto. Actuar o no actuar. Armando, hay muchos personajes. Bueno, la misma Felia podríamos detener en ella, es un personaje de una soledad infinita, de un drama. Ese personaje, hay una pintura maravillosa de ella flotando, una pintura de la época de de Rossetti. Rafaelista, de Rossetti, ¿no? Hay un Sí, poema de Rimbaud sobre Ofelia. Es decir, un personaje secundario en el que Shakespeare se detiene dos, tres veces. Ese personaje, sin embargo, sigue teniendo resonancia todavía y sigue siendo un pozo, un abismo que investigar y que descubrir. Y yo creo que pasa con muchos personajes de Shakespeare. Y hay uno que a mí me parece tremendo y por algo Nicanor Parra se interesa en él. Es este padre, el rey Lear, que presa de su propia ceguera, que es la ceguera humana, comete un tremendo error en su relación con sus hijas, y un personaje trágico, tremendo. Y me gustaría detenerme un poco en él. ¿Cuál es tu mirada de este arquetipo? En realidad, más que es un arquetipo, pero es un personaje tremendamente humano. Humano, demasiado humano, como diría Unamuno, del rey Lear, Armando. mira, efectivamente es uno de los personajes más trágicos y más humanos de Shakespeare, como tú bien dices. Eh, y se podría decir de Lear. A mí, fíjate, me, me gusta mucho eh, un momento, a propósito, ya que me tocas al King Lear, eh, a propósito también del lenguaje, y es el momento en que Lear tiene que averiguar, ¿no?, cuál de sus hijas es la que cómo es el afecto de sus hijas, ¿no? Y fíjate tú, eh, las dos hijas que finalmente van a terminar por engañarlo, ¿no? Lo llenan de lisonjas. Y la hija más amada, y la que lo amaba con genuino fervor, no es capaz de expresar en palabras aquello que siente. Y eso es lo que empieza a generar el drama de Lear con Cordelia, al sentir que finalmente ella ha sido una ingrata, ¿no? Eh, Ahí hay algo muy bonito de Shakespeare, eh, y es la imposibilidad muchas veces
si no la mayoría de las veces, y que lo digo un escritor con mayor fuerza, del corazón humano para plasmar en palabras lo que allí está latiendo. Y el que siempre tengamos que buscar señales visibles de las cosas. Eh, Oye, y también me resuena ahí, aparte de lo que dices del corazón. Es decir, el padre que no conoce el corazón de su hija y la hija que no conoce el corazón de su padre. Esa cita tremenda de Thomas Wolfe cuando dice, ¿quién conoce, el novelista norteamericano, el corazón de su padre? ¿Quién conoce el corazón de su hija? Erial de perplejidad en los ardientes laberintos, dice Wolfe. Bueno, Shakespeare nos hace caminar en esos eriales de perplejidad. Nos quedan pocos minutos. Tú tradujiste, hiciste una versión de Macbeth que fue publicada por Editorial Norma. Y ahí está esa famosa frase al final de Macbeth, ¿no? Y tiene que ver con el tema del mal. Yo creo que aquí Shakespeare se adentra en el tema del mal, entre otros temas, el poder, el mar, etcétera. Cuando dice que la vida es una historia contada por un idiota llena de estruendo y furia que nada significa, ¿no? Se adelanta ahí al absurdo, incluso hasta el teatro del absurdo, el existencialismo, a tantas cosas se adelanta Shakespeare. A ver, una pincelada de Macbeth, ¿qué es lo que más te impresionó a ti? Si tuviste que hacer una versión al español, me imagino que entraste y tuviste un contacto muy directo como cuando uno traduce un libro. ¿Qué más es lo que te impresionó de Macbeth? Que es uno de los textos que a mí también me impresionan, por no decir que me estremecen. ¿Ah? Mira, yo creo que en Macbeth a ver, una confirmación en realidad eh, de cómo la ambición por el poder eh, puede ir más allá de todo límite humano concebido. Y eso yo lo veo sobre todo encarnado por Lady Macbeth, que es crítica, ¿no?, de la leche de la ternura humana, dice ella, y que es capaz de renegar incluso de su propia maternidad en aras del poder. Ese abismo, ¿no? Y al mismo tiempo el poder de la culpa, la posibilidad de redención frente a personajes que se han hundido en verdaderos lodazales de conspiraciones, de intrigas, de matanza, como incluso en esos momentos donde el mal parece ser absoluto, logran haber señales de arrepentimiento. Y ahí uno ve la complejidad del corazón humano, es decir, ese pasaje que tú citaste es un pasaje de Macbeth al momento en que muere el tiempo, ¿no? Y él comienza a mirar lo que va a ser el futuro, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, un futuro que se le hace muy, muy inmenso, sin la persona que ha sido para él el fundamento de su vida, ¿no?, que es Lady Macbeth. O sea, como aún en los momentos más sombríos asoma la capacidad de redención del hombre. Y para Shakespeare tengo la sensación de que la verdadera perdición está en no saber escuchar esa voz. Esa obra, además, perdona, con esto cierro, a mí me llama mucho la atención porque plantea un problema que después lo va a retomar Dostoyevsky, y es como un Dios bueno permite el sufrimiento, en este caso la muerte de La pregunta de Iván Karamazov, ¿no es cierto? La interpelación de Iván Karamazov, que está ahí también en Dostoyevsky. Ahora, por último, quisiera preguntarte, hablamos de Hamlet, hablamos de Macbeth, hablamos de Rey Lear. ¿Qué otra obra te parece a ti una obra que valdría la pena releer o leer si uno no la ha leído y que a ti te haya impresionado como lector, te haya tocado como lector
de Shakespeare, aparte de las que ya hemos citado? Mira, yo creo que frente a las situaciones turbulentas que vive el mundo, no está de más releer Ricardo III. Uh-huh. A propósito también del tema de la ambición humana y de la, yo diría, de la capacidad del hombre para poder mirar al otro como lo miraba Shakespeare, porque Shakespeare finalmente, cuando construye todos estos maravillosos retratos, él hace todo un ejercicio de desprendimiento de sí mismo, ¿no? Eliot lo va a llamar siglos más tarde la evasión de la personalidad, es decir, ponerse entre paréntesis. Ricardo III representa, a mi juicio, la ambición y el narcisismo de una época casi sin límite, ¿no? Y por eso yo creo que es bueno releer esa obra. Y también yo siempre recomiendo los sonetos de Shakespeare, son bellísimos, ¿no? Y donde trabaja, creo que con una finura pocas veces vista, el poder de la palabra como testimonio y memoria del otro, ¿no? Como espejo del otro, de retrato. Ahí es donde se ve con mayor fuerza este Shakespeare que busca esculpir para legar esa escultura a la posteridad. En el caso de los sonetos, es muy bonito adentrarse en los distintos matices de lo que es el amor, las distintas dimensiones del amor. Por eso yo lo recomiendo muchísimo. Querido Ernesto, yo te agradezco muchísimo este paseo que hemos tenido, esta visita a la tumba de Shakespeare, que falleció y que fallecerá, porque fallece el 23 de abril de 1616, es decir, el próximo sábado. Hay un texto que él escribió, una suerte de epitafio, que dice: si alguien pasa por su tumba, buen amigo por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Interesante, ¿por qué Shakespeare escribió esto? ¿Cuál era el temor de que sus restos fueran removidos? O tal vez hay otra significación que todavía no logramos descifrar detrás de ese interesantísimo epitafio. Esperamos no haber molestado a Shakespeare, sino que al contrario, simplemente traerlo a memoria, traerlo a invitar a que lo que a él le habría gustado, a quienes nos están escuchando, a que lo lean de verdad, lo vuelvan a leer, no como una tarea escolar, porque uno a veces lee los libros de tarea escolar, en realidad no lee los libros, pasa por encima de ellos en pos de un resultado de una prueba, y de repente uno se lleva la sorpresa al leerlos años después, de cómo un libro te puede tocar, cómo un libro te puede cambiar. Pienso también en Romeo y Julieta, tú hablabas del amor, es un inmenso libro, bello y gran libro también, ¿no? Muchas gracias, Armando, y espero encontrarnos muy pronto conversando de nuevo de algún poeta anglosajón. Un abrazo muy grande en esta tarde. Muchas gracias para ti, Cristian. Muchas gracias por la invitación a tu jardín. Nos estaremos viendo. Un abrazo. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Escúchennos por Spotify también, en pauta.cl y por supuesto en Radio Pauta, Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso. Hasta mañana. Y no se olviden de lo que decía Voltaire en el libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.